Buenos días, Dios los bendiga mucho en este domingo, Día del Señor, un día sumamente especial como todos los domingos. Pero este día vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios, esta carta a Timoteo que el apóstol Pablo le envía y la importancia que tiene esta carta a la iglesia de hoy. Por eso el estudio se titula ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Cómo debes moverte en la casa de Dios? Así que este día será un día maravilloso donde nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, donde nos vamos a nutrir con la palabra de Dios. Por eso, como todos los domingos, bueno sería que puedas tener tu Biblia en mano para que también puedas chequear los versículos bíblicos y que puedas tomarte este momento, esta horita donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios con todo el pueblo, con toda la iglesia que está ahí del otro lado, que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Y así como estamos viviendo en este tiempo de pandemia, acá en la República Argentina, ya hace más de 4 meses que estamos aislados, que estamos sin congregarnos y realmente sé que es duro, sé que realmente no es fácil, pero tenemos que saber dar gracias a Dios, que se nos permite poder predicar a través de esta manera, que muchos pueden escuchar la palabra en su casa, pueden escuchar el mensaje, poder seguir creciendo. Y también importante mandarle en este domingo un mensaje a muchas personas que están ahí del otro lado, que quizás se olvidaron de que eran cristianos. Importante para todos ellos que están ahí del otro lado mirándonos en este domingo, no te olvides que tú sigues siendo la iglesia del Señor. Aunque no te estés congregando físicamente, tú tienes tu deber como cristiano como siempre. Si nunca saldríamos de esta cuarentena y si Dios viniera a buscarnos, ¿qué le dirías al Señor? ¿Qué le dirías? No, Señor, no estoy siendo un buen cristiano, me aparté, estoy viviendo más en el mundo que otra cosa, porque no voy a la iglesia. No, mi hermano, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes la obligación de orar, de crecer, de cumplir con tus responsabilidades como cristiano. La iglesia está abierta todos los sábados, tú puedes acercar tu ofrenda, tus diezmos. Tú tienes que seguir caminando con Dios hasta el último segundo. Tienes todos los mensajes, todos los estudios que se suben a través de las redes sociales, que puedes seguir estudiando, creciendo, madurando en la palabra del Señor. Así que no te olvides que tú eres un hijo de Dios y que tú debes representar a Dios como tal. Así que vamos a continuar en nuestro estudio de la carta a Timoteo. Este es el estudio número 6 y yo lo titulé Si le amas, guarda sus mandamientos. Y hoy quiero hablar un poco de los mandamientos. Y hablar de los mandamientos es como veníamos hablando, es hablar de la ley. Cuando Dios le entrega la ley al pueblo de Israel. ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje de hoy? Y tiene que ver porque, como leímos la semana pasada en estos capítulos que vamos a volver a repetir, en el capítulo 1 de la primera epístola a Timoteo, y dice, en el versículo 7 dice, y hoy vamos a terminar esta porción hasta el versículo 11, y dice, queriendo ser doctores de la ley, queriendo ser doctores de los mandamientos, eso querría decir, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo,
sino para el transgresor, desobediente, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y antes de continuar, vamos a hacer como hacemos todos los domingos y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en este día a entender su palabra, a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, a tener la disposición de poder recibir todo lo que Él quiere en este día ministrarnos. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, porque podemos, Señor, compartir tu palabra a través de estos medios. Sé que no es la manera común y cotidiana que estamos acostumbrados, pero tenemos que entender que tu palabra, como dijo el apóstol Pablo, tu palabra no está prisionera. Señor, nosotros podemos estar atravesando por una cuarentena, pero tu palabra no, Dios. Tu palabra está recorriendo, tu palabra está llegando a los oídos de aquellas personas que en esta mañana están compartiendo este mensaje, están escuchando este mensaje. Y como dice tu palabra, es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Dios, sabemos que tu palabra hace eso, tu palabra que es infalible, inerrante, inequívoca, tu palabra que es santa, perfecta, pura, justa. Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes. Ayuda, Dios, a cada uno de los que van a escuchar. Ayúdame a mí, Señor, que estoy predicando tu palabra, a entender, Señor, con mayor precisión tu palabra, a poder meditar en ella, a ser edificado por medio de tu palabra, Dios. Que esta palabra, Señor, pueda enderezar nuestros caminos, como dice en Juan 17, que Jesús oró por sus discípulos: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, tu palabra tiene ese poder de transformar, Señor, nuestro comportamiento, de enderezar nuestra vida, de hacer ver en nosotros nuestra pecaminosidad, arrepentirnos y correr a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Señor, ayuda a tu servidor en esta mañana, Dios, para que todo lo que haga sea conforme a tu voluntad y no a la mía, Dios. Señor, que no quite ni agregue nada, Señor, de tu palabra, sino que sea preciso con ella, que pueda predicar, Señor, con integridad tu palabra, con sabiduría, con entendimiento, con amor y con justicia, Dios, porque tu palabra, Dios, es la que transforma el alma, dice Salmos. Gracias, bendito Dios. Bendice a tu pueblo, Dios, en esta mañana con tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así como leímos recién la palabra de Dios, que estos maestros del error, y por qué volvemos nuevamente a estos maestros del error, porque es importante quizás para los que no estuvieron la semana pasada y no escucharon, bueno sería escuchar la prédica de la semana pasada, y usted va a poder escuchar en YouTube, puede entrar en nuestro canal Ministerio Roca Eterna y ahí va a ver todas las series, todas las prédicas expositiva, palabra por palabra, versículo por versículo. Y la semana pasada predicamos: la ley es buena, santa y justa. Y muchas veces el cristiano tiene la tendencia a creer que la ley es negativa, que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, sacando ese versículo del contexto de lo que eso significa. Porque es importante entender que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que leer los versículos posteriores y los versículos siguientes, y si pudiéramos leer quizás todo el capítulo, toda la carta, para tener un panorama más amplio, para poder entender qué se está queriendo decir. Eso es un trabajo de la hermenéutica,
cuando uno quiere realmente conocer la verdad de ese pasaje de las Escrituras. Si no, uno va a caer en la presunción de sacar el versículo de contexto, decir que el versículo dice algo que en realidad no dice, porque yo lo entiendo de esa manera y esa no es la forma. Por eso es importante que nosotros, a la luz de la palabra, nosotros entendamos todo el contenido de las Escrituras, podamos entender todo el panorama. Por eso Dios dice que Él puso pastores y maestros que capacitó con entendimiento y sabiduría. ¿Para qué? Para nuestra edificación. La función es la edificación del cuerpo, para que nosotros podamos crecer a la imagen y a la estatura del varón perfecto. Ahora podemos ver que Pablo dice que estos maestros del error fueron personas que se desviaron de la palabra. Ellos torcieron la palabra, se desviaron de la palabra y cayeron en el error de entrar en las fábulas, entrar en los mitos, entrar en errores realmente aberrantes, violando la palabra de Dios. Estos días justamente estábamos en casa y mi esposa me dice, mira, quiero que veas este video. Y como yo no tengo redes sociales, no tengo Facebook, y justo estaban en Facebook, estaba una iglesia donde una iglesia que yo conozco, que hace muchos años que ya no visito, y hace muchos años ya que no veo, aproximadamente unos 12, 13, 14 años aproximadamente, y de repente estaban saliendo en vivo, haciendo un programa. Y de repente ese pastor ya no era más pastor, ya ahora era apóstol. Y de repente estaban ahí y ya no eran hermanos, ya eran profetas. Y durante 20 minutos que más o menos escuchamos, unos minutos que estuvimos escuchando, hermano, me cayó un pesar tan profundo en el corazón que me puse a llorar. Porque realmente vi el poco aprecio que uno tiene a la palabra de Dios. La ofensa que uno hace a las cosas santas de Dios. Hermano, durante esos minutos terribles, nunca se mencionó la Biblia, nunca se abrió la Biblia, nunca se habló de un versículo de la Biblia. Era todo teología de hombre. Todo palabras de hombres. A mí Dios me dio este poder, yo tengo esta unción. Algo que sí recuerdo era que una persona había llamado y había dicho que pedía oración porque le había dado coronavirus y el resultado le había dado positivo. Y yo recuerdo que la persona que estaba ahí empezó a decir, bueno, yo decreto, yo profetizo que ese resultado positivo de coronavirus ahora se convierte en negativo. Y yo quedé helado. Yo realmente me cayó con un dolor, hermano, con un dolor tan profundo en mi corazón, y yo dije, realmente estamos en peligro. Y habían pedidos de oración y habían llamado más de 1.500 personas, y yo dije, wow. La gente puede tener necesidad, la gente puede tener equivocación, pero guarda de estos maestros que enseñan el error, porque si enseñaran correctamente, tal vez conducirían a esta gente a una vida más piadosa a los pies de Cristo. Entonces estos maestros del error que estaban aquí eran personas que se habían desviado de la palabra y se hacían doctores de la ley. Ya lo vimos la semana pasada, la anterior, lo que significaba la ley y lo que eran estos doctores de la ley. ¿Por qué? Porque ellos querían usar la ley. Usar la ley es usar los mandamientos, es usar los preceptos, los estatutos, es usar la palabra de Dios. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la palabra entera de Dios. La ley es la palabra de Dios que fue entregada al hombre. Y estos hombres querían usar la ley y el fin de esto era que ellos querían sobresalir, ellos querían hacer negocio con las cosas de Dios, ellos querían sentirse importantes, ellos querían sentirse sabios, ellos querían dar consejo a todo el mundo, pero siempre como estos
personas que yo veía estos días, hermano, todo lo que hablaban y todos los consejos 100% fuera de la palabra de Dios. Durante 20 minutos que estuve escuchando, violaron durante 20 minutos todos los principios establecidos por la palabra de Dios. Todos los principios. Por eso es importante que nosotros entendamos esto, porque Jesús dijo en su palabra que no todo el que me dice Señor, Señor. Esto dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si no todo el que me dice Señor, hermano, hay mucha gente que el día de mañana, cuando se encuentre delante de Dios, se va a encontrar con una gran sorpresa, porque muchos van a creer que lo que le habían enseñado estaba bien. Muchos van a creer que estaban en el camino correcto y se van a dar cuenta que estaban viviendo una vida errada, una vida que no es congruente a una persona cristiana, a una persona salva, a una persona que nació de nuevo. Y hermano, verdaderamente eso va a ser un golpe realmente duro. Porque toda persona que es nacida de nuevo es una persona que debe manifestar con evidencia que esa persona, hermano, desea obrar en obediencia a los mandamientos de Dios. Tener a Cristo no significa que ya no tengo que obedecer los mandamientos. Mucha gente cree que, hermano, que si tengo a Cristo yo no tengo que obedecer los mandamientos. Y ya eso lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver en profundidad un poco más lo que son los mandamientos de Dios y por qué son necesarios cumplirlo. Por eso dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bien, nosotros sabemos que por hacer las obras no somos salvos. Y separen esto. Hacer las obras a mí no me salva. Pero ser salvo a mí no me excusa de no hacer las obras de Dios. ¿Se entiende? Por eso nosotros podemos caer en dos errores muy graves cuando la palabra de Dios se empieza a torcer. Cuando estos pseudo pastores, maestros del error, empiezan. Por eso cuando usted lee la Biblia, hermano, lea Tito, lea la carta de Tito, que Pablo lo envió a Creta para corregir el error de lo que estaba ocurriendo ahí. Hermano, cuando usted lea la primera carta a los Corintios, como Pablo, hermano, se va de Corintio afligido por la condición de la iglesia y de que los hermanos no obedecían a Dios y no se santificaban y el pecado estaba ahí, a tal punto que hasta había incesto dentro de la iglesia, mi hermano. Y cuando Pablo le pide a Apolo que vaya, hermano, no quiere ir porque nadie quería ir a una iglesia de esa magnitud, una iglesia tan rebelde que daba evidencia que más que iglesia vivían como gentiles, como gente que no tienen a Dios. Entonces te hacen dudar si verdaderamente tenían o no tenían a Dios. Por eso es peligroso, hermano, cuando nosotros no tenemos la seriedad, ni la madurez, ni la capacidad de querer. Por eso dice que el que no tiene pida sabiduría. Pedimos cosas que no nos sirven, cosas temporales, pero las cosas verdaderas, las cosas que tienen que ver con la eternidad, las cosas que tienen que ver con lo eterno, muchas veces son las cosas que no le pedimos a Dios. Cuando le decimos, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra, porque ¿sabe qué, mi hermano? Es importante entender esto, que el Espíritu Santo fue dado para sellar nuestra salvación, para conducirnos a una vida santa
en obediencia a los mandamientos de Dios y darnos iluminación a la palabra que Él mismo ha inspirado. Es importante entender eso. El problema de torcer o manipular la palabra de Dios es que esto te puede llevar a dos extremos muy peligrosos. Uno es el legalismo. Y a mí muchas veces me han dicho, no, pastor, lo que pasa es que usted es legalista. Primero tenemos que entender qué significa legalista, porque si hablamos de legalismo y no entendemos lo que significa, entonces somos brutos que estamos hablando cosas sin entendimiento. La palabra legalista significa alguien que cree que se va a salvar obedeciendo la ley. Eso es de legalista. Los judíos, muchos, no todos, pero muchos de los judíos eran legalistas. Ellos creían que la ley era el medio para ser salvo. No, yo creo 100% y fielmente que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es así. Pero eso a mí no me invalida a no obedecer la ley. Eso es importante. Acuérdese que Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a anular la ley, sino he venido a cumplirla. ¿Está acá conmigo? Y otro de los puntos importantes en todo esto es, uno es el legalismo y otro es el anomialismo. ¿Y qué es el anomialismo? El anomianismo es la creencia de las personas que creen que no tienen ley y abusan de la gracia de Dios para vivir en el pecado como quieran. Los anomialistas son personas que dicen que ellos no tienen que obedecer la ley porque están en la gracia, pero en realidad lo que están haciendo es justificar o buscar todo lo que pueda servir para justificar su pecado. Por eso dice en el verso 6, dice, de los cuales desviándose se apartaron. Hermano, esta gente se había apartado de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para torcerla, para interpretarla a su antojo, para que la palabra encaje con su vida. Hermano, la palabra no tiene que encajar con tu vida, tú tienes que encajar en la palabra. Hay mucha gente que quiere moldear la palabra para que la palabra diga lo que ellos quieren, sacando versículos de contexto. Y uno, hermano, si usted sabe, los testigos de Jehová, ellos usan muchos versículos para justificar su creencia en que Jesús no es Dios, ni que necesitamos ser salvos por medio de Jesús. Pero si usted lee los versículos que los testigos de Jehová utilizan, simplemente es un versículo, pero si tú lees todo el versículo completo, todo el versículo posterior y anterior, vas a entender qué quiere decir el contexto. Uno de los versículos que usan los testigos de Jehová está en Corintios, en Primera de Corintios. No recuerdo bien cómo dice el versículo, pero dice algo así como que si realmente Jesús no resucita, en realidad dice, no necesitamos ser salvos por Jesús. Y ellos se toman eso. Pero ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que está diciendo es que si ustedes están creyendo que Cristo no resucitó, entonces no necesitamos ser salvos por Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces es importante entender y leer todo el contexto para poder tener una mejor interpretación. Acuérdese que la palabra de Dios son cartas, son papiros. Y nosotros no podemos leer un versículo. Tú no puedes agarrar una carta y decir gracias. No, tú tienes que leer toda la carta para entender al autor y entender qué es lo que está en la mente del escritor y qué es lo que quiere plasmar en esas escrituras. Ahora, nosotros podemos ver que esta desviación es muy peligrosa. Por eso nosotros tenemos que saber caminar con la palabra de Dios, con precisión, como dice
El apóstol Pablo, sé preciso, le dice a Timoteo, predicando la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces estos abusadores de la gracia, ellos se aferran al amor. Y yo quiero no hablar tanto de legalismo porque ya hablamos de la ley, sino hablar más del error doctrinal, del abuso del amor. ¿Y qué es el amor? ¿Y cuáles son esos parámetros del amor? Y es importante entender que los mandamientos fueron para amar a Dios y amar al prójimo. Y muchas veces la gente cree que el amor está separado de los mandamientos. Muchas veces nosotros solemos ser permisivos en cuanto al amor y separando lo que es los mandamientos, porque los mandamientos te condenan, los mandamientos te acusan, los mandamientos te ponen contra la espada y la pared. Pero es importante que nosotros vayamos a Mateo capítulo 22 para tener un mejor panorama de lo que queremos hablar y entender en esta mañana. Mateo capítulo 22, versículo 34. Y el título es el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? El amor, acuerde eso, el amor. Pero no cambie, siga conectado, ¿sí? Así terminamos y podemos entender todos juntos qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiere decir con esto? Es importante entender que los 10 mandamientos se dividen en dos partes. 4 de ellos, los primeros 4, están relacionados a mi relación con Dios. Y los 6 restantes están relacionados a mi relación con el prójimo. Y Dios dice, los 2 mandamientos se encierran en dos etapas. Uno es, primero, amarás a Dios, y segundo, amarás a tu prójimo. Y esto es lo que yo quiero en esta mañana que nosotros podamos entender, que Jesús nos estaba mostrando esta división de los mandamientos y enseñándonos que esta ley de amar cubre toda la ley de los mandamientos. El amor cubre toda la ley, todos los mandamientos. Ahora, la pregunta que yo me hacía era, ¿qué clase de amor? Porque muchas veces vemos por ahí personas del mismo sexo casándose, diciendo que eso es amor. Según la Biblia, eso no es amor. Entonces yo no puedo llamar las cosas por su nombre. Yo no puedo llamar a algo que Dios le llama abominación, decir que eso está bien o que eso es amor. Y mientras estaba meditando en esto, una palabra resonaba en mi corazón fuertemente: es amar fuera de los mandamientos no es amor. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Amar fuera de los mandamientos no es amor. Y mira lo que dice, para eso tenemos que ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5. En este libro de Deuteronomio, Moisés nuevamente vuelve a anunciar a esta generación, que era una generación nueva que iba a entrar a la tierra prometida. Le empieza a anunciar las leyes y las normas, los decretos y estatutos de Dios para entrar a la tierra prometida.
Y dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, y llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlo y guardarlo para ponerlos por obra. Moisés les está diciendo que él les va a anunciar unos decretos y estatutos y la ley de Dios, que ellos deben aprenderlo, guardarlo y ponerlo por obra. ¿Y cuáles son estos 10 mandamientos? Y los 10 mandamientos los vemos ahí. En el versículo 7 está el primero: no tendrás dioses ajenos. El segundo, en el versículo 8: no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que están arriba en los cielos o debajo en la tierra. No te inclinarás a ellas. Ese es el segundo. El 3, versículo 11: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El número 4: guardarás el día de reposo. Estos son los primeros 4 mandamientos que hablan de mi relación con Dios. Ahora, fíjate algo. Dice: no tendrás dioses ajenos. Yo puedo ser un Dios, creerme un Dios y confiar en mí y no confiar en Él. Eso es tener un Dios ajeno. Dice: no te inclinarás a ellos. Dice: no te harás esculturas. No los exaltarás, estas imágenes. No te inclinarás a ellos. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano es como yo te decía que estaba escuchando y podía ver gente que habla en el nombre de Dios, que habla en el nombre de Cristo, que Cristo dijo, que Jesús me dijo, que Jesús te dice. Eso es tomar el nombre de Dios cuando Dios no habló, cuando Dios no dijo, porque Dios ya habló en su palabra. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es también cuando nosotros decimos como mala costumbre que tenemos. Yo trabajo mucho en eso, en sacar esa mala costumbre de mi vocabulario. Cuando de repente, no sé, mi hermano, estoy andando así y por mirar el celular meto el pie en la zanja y digo: hoy, por el amor de Dios, Señor. No, por el amor de Dios no pasó eso. Eso pasó porque fui torpe, distraído. Y eso no tiene que ver con el amor de Dios. Eso tiene que ver con mi torpeza. Entonces yo estoy usando el nombre de Dios en vano. Cuando usted está clavando y de repente se clava y se golpea el dedo por mirar cosas que no debería haber mirado, y de repente dice: por Dios, por Dios. Por Dios no fue eso. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Se da cuenta? Y cuarto es no guardar el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? El Señor dice en el versículo 13, dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día será día de reposo, día en el cual tú tienes que venir y congregarte y obedecer a Dios. Y ese día, dice, no trabajarás, ese día le servirás al Señor, ese día vendrás a la iglesia, ese día será día para el Señor. Uy, pastor, estamos mal. Por eso, hermano, nadie se salva por cumplir la ley. Porque nadie puede cumplir a cabalidad lo que es la ley. Pero Cristo, ¿qué es lo que vino a hacer? Cristo vino ¿a qué? A librarme del pecado que no me permitía cumplir la ley. ¿Por qué no me permitía el pecado? Porque yo vivía en la carne y hacía los deseos de la carne, y todo lo que hacía era respecto a la carne. Pero cuando Cristo me dio vida y me dio un nuevo nacimiento, una nueva criatura soy, y hoy estoy revestido y el Espíritu Santo mora dentro mío. Gálatas 5:17 dice que el Espíritu y la carne se oponen. Yo no tengo que hacer los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. ¿Y cuáles son los deseos del Espíritu? Obedecer la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, verdaderamente soy nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo que va a hacer es conducirme cada vez más a la obediencia de los mandamientos de Dios. Y el resto de los 6 mandamientos tienen que ver con mi prójimo.
Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás su casa, ni su siervo, ni su buey, ni nada que él tenga. O sea, en algún momento me gustaría poder tomar algunos domingos y poder hablar profundamente sobre los mandamientos, sobre los 10 mandamientos y hacer quizás un estudio más exhaustivo de los 10 mandamientos, porque en el no cometerás adulterio, la gente cree que el adulterio es engañar, pero en lo que encierra la palabra adulterio es todo acto sexual fuera de lo ordenado por Dios. Adulterio es, por eso Pablo, cuando dice los fornicarios para los sodomitas, ahí está encerrando la palabra adulterio, ese mandamiento, ahí están violando ese mandamiento, el séptimo mandamiento. Es todo lo que se relaciona a la vida sexual fuera de los parámetros establecidos por Dios, que es dentro del matrimonio hombre y mujer. Todo acto sexual fuera de los parámetros establecidos por Dios para la vida del matrimonio. Ya hemos visto que Jesús no ha venido a anular el mandamiento. Jesús ha venido a cumplirlo. Pero yo a veces escucho mucha gente hablar de, pastor, no hay que hablar de ley, no hay que hablar de mandamiento, y hay que hablar de amor. Hablan de amor cuando están violando todos los mandamientos de Dios, o muchos de ellos. O están violando los preceptos establecidos por Dios, justificándose detrás del amor que les permite ser tolerantes, ser permisivos al pecado por el amor, mi hermano. Nada tiene que ver ese amor. Ese es un amor completamente egoísta, completamente errado, completamente sacado del contexto real de la palabra de Dios. Amar no es desobedecer los mandamientos de Dios. Amar es obedecer a Dios. Y se lo voy a mostrar. Dice la palabra de Dios. Primero, antes de terminar ahí, había algo que quería compartir en Deuteronomio. La importancia que tienen los mandamientos. ¿Por qué tienen esta importancia tan profunda para nosotros? ¿Por qué? Porque fueron entregados por Dios para que, acuérdese esto, ya lo vimos la semana pasada, para que Dios a través de los mandamientos Él revela su carácter santo, puro y perfecto, y a través de los mandamientos es un espejo que me deja ver a mí mi pecaminosidad, para que cada día yo pueda arrepentirme y caminar más en obediencia, porque la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Sé santo porque yo soy santo. Santidad significa mandamientos. Obedecer los mandamientos significa santidad. Ahora fíjate algo, en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el versículo que usa Jesús. Dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es muy importante entender esto. Hay mucha gente que ama al prójimo, pero no ama a Dios. O muchas veces la gente ama al prójimo, permitiéndole un montón de cosas al prójimo, olvidándose que lo primero que yo tengo es que amar a Dios. Amar a Dios y amar su palabra, respetar su palabra. Y si realmente amo a Dios y amo su palabra, voy a querer que el prójimo también ame y respete la palabra de Dios. Porque si yo amo al prójimo,
Lo que yo le voy a transmitir al prójimo es el amor que yo tengo por Dios, para que él entienda que si él no ama a Dios y no se convierte de sus caminos y no abraza la vida en Cristo Jesús y empieza a obedecer al Señor, él tendrá consecuencias terribles. Entonces se da cuenta que nada tiene que ver con el amor. Muchas veces tiene que ver con la permisidad que nosotros tenemos de querer no confrontar, no querer hablar, no querer decirle a la gente absolutamente nada. Y mira lo que dice, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tus emociones, sobre tu corazón, sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Josué? Meditarás en este libro día y noche para que te vaya bien, y no te apartarás de este libro ni a diestra ni a siniestra. Dios está diciendo, hermano, que la vida de un creyente verdadero está en que yo hoy tengo el deseo, por la capacidad que la gracia de Dios me dio, de que cada día quiero obedecer más los mandamientos de Dios. No, cada vez quiero desobedecer más los mandamientos de Dios, como te decía. Muchas veces, hermano, ves que la gente, hermano, escondido detrás de un falso amor permisivo, de un falso amor que no confronta ni enseña la verdad, pero ese amor es un amor que va a ayudar. No lo va a ayudar, mi hermano, porque si no lo ayuda la palabra, no lo ayuda a nada. Por eso dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 14, Juan capítulo 14, verso 15. Mire lo que dice el Señor Jesús. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Jesús no trajo mandamientos nuevos. Jesús vino a resumir los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios primero y amarás a tu prójimo. Primero tienes que amar a Dios. Amar a Dios es amar sus mandamientos. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, y guardarás el día de reposo. Esos son los mandamientos. Eso es amar a Dios. Si amas a Dios, haces eso. No, yo amo a Dios, pero nada de eso hago. Entonces no es amor, hermano, es mentira. Por eso Jesús dijo, si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Yo amo a Dios y amo a mi prójimo, pero destruyo a mi prójimo. Destruyo lo que mi prójimo está haciendo. Le pongo palos en la rueda para que se caiga. Me meto en su casa y hago estragos en sus cosas. Eso no es amor, mi hermano. Eso es anticristo. Versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, estos que tiene mis mandamientos y los guarda, los pone por obra, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Los mandamientos que Jesús estaba hablando no eran de él, son mandamientos que en realidad sí son de él, porque él es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero está hablando del Padre que envió estos mandamientos. Y Jesús dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Capítulo 15, versículo 10. Si guardas mis mandamientos, ¿qué está diciendo? ¿Que los guarde en un cajón, que no los obedezca? No. La palabra aquí guardar es ponerlos por obra, tener cuidado, obedecerlos. Si guardas mis mandamientos y permanecéis en mi amor.
Si yo guardo los mandamientos, permanezco en el amor de Dios. Si no guardo los mandamientos, significa que no permanezco en el amor de Dios. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Wow. Qué increíble, ¿no? Mira a lo que estos maestros del error estaban usando erróneamente la palabra de Dios. Por eso le digo a mucha gente que quizás nos está escuchando en esta mañana: hermano, te estás metiendo en un grave lío cuando tú usas la palabra equivocadamente, cuando tú quieres decir que Dios está haciendo o diciendo, o cuando tú estás queriendo enseñar que Dios es de una forma cuando no lo es. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Dios. Te lo está diciendo, es claro. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es que guardemos sus mandamientos, que los pongamos por obra, que los obedezcamos, que los escribamos en nuestro corazón, que los pongamos en nuestra casa, para ponerlos por obra, para ser amorosos delante de Dios, obedeciendo lo que Dios está diciendo. Hermano, yo amo a Dios, pero no obedezco su palabra, entonces yo no amo a Dios. O me falta madurar muchísimo. Me falta arrepentirme, me falta cambiar, porque muchas veces la gente lo que cree es que el amor nada tiene que ver con la ley, nada tiene que ver con los mandamientos, nada tiene que ver con que yo le vaya a decir a mi hermano: no, mira, mi hermano, si yo amo a Dios, amo su ley, amo sus mandamientos, intento todo el tiempo de practicarlos. Y por consecuencia que amo a Dios y amo sus mandamientos y amo a mi prójimo, no para ser permisivo, sino para enseñarle la verdad de la palabra. Por eso dice la palabra: hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Soporta la disciplina de Dios, dice la palabra. Porque si no soportas la disciplina de Dios, entonces tú no eres hijo, tú eres bastardo, dice la palabra. Entonces Dios al que ama disciplina. Hermano, si tú amas a tu hermano, tú le vas a enseñar las verdades de la Biblia, aunque a él le duela, aunque él le ofenda, aunque él se moleste, aunque él no te quiera hablar más. Pero hermano, como dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10, Pablo dijo: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo del Señor. Ahora la pregunta es: ¿a quién? ¿Tú quieres caerle bien a la gente? ¿O quieres caerle bien a Dios? ¿A quién le quieres caer bien? Porque yo a veces escucho que la gente me dice: pastor, usted es muy duro. No, hermano, no es mío esto. Esto no es mío, esto es de Dios. Esto no se trata de mí. Esto se trata de Él, no se trata de mí, es de Él. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y Pablo le dice a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo quiero ser aprobado por Dios. Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Hermano, tú puedes ser un obrero, pero si tú no usas bien la palabra de Dios, si tú no predicas correctamente la palabra de Dios, todo el consejo, como Pablo dice en Hechos capítulo 20, entonces tú tienes un problema. No te quieras hacer maestro de la ley cuando no lo eres, cuando no entiendes. Fíjate, Pablo le dice a Tito cuando lo dejó en Creta:
capítulo 1, versículo 10. Porque dice, hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores y mayormente de los de la circuncisión. Pablo lo que le está diciendo, ten cuidado porque hay mucha gente que está viviendo una vida de vanidad y arrastran a la gente a vivir ¿qué significa una vida sin sentido a la verdad de la palabra? Engañadores, mayormente lo de la circuncisión, los que eran judíos. Pero también había otros que no eran judíos, que también querían corromper a la gente. Pero mira lo que dice el verso 11. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué hay que taparle la boca? Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, en ese tiempo los profetas estaban vigentes, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas, bestias, glotones, ociosos. Versículo 13. Este testimonio, dice Pablo, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo los tenía que reprender Pablo? Tito, duramente. A veces algunos me dicen, pastor, usted es muy duro. No, mira mi hermano, cuando tú estás violando los principios de Dios, no es que tú estás violando mis principios, tú estás violando los principios de mi Dios. Y si tú estás violando los principios de mi Dios y por cuanto yo te amo, yo quiero corregirte con severidad, hablarte con dureza, porque te diré, mira hermano, tú estás en un problema. Tú estás en un problema serio con Dios. Tú estás violando los mandamientos de Dios y Jesús dice que nosotros debemos obedecer los mandamientos. Nosotros debemos caminar cada día más en obediencia a los mandamientos. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Los mandamientos. Los mandamientos son amor, bajo los parámetros de los mandamientos establecidos por Dios. Los mandamientos, el amor, si el amor está violando los parámetros de los mandamientos, entonces no es amor, mi hermano. ¿Se da cuenta? Porque hoy mucha gente confunde con eso de amor, con eso de abuso de la gracia. No, Dios me ama y yo puedo hacer lo que quiera, total, Dios. No, mira mi hermano, porque una persona que nació verdaderamente y es nacido del Señor, esa persona va a dar evidencia con frutos de obediencia. Si esa persona no tiene esos frutos, entonces seguramente esa persona nunca ha nacido de nuevo. Esa persona nunca se ha arrepentido de sus pecados y esa persona no quiere abrazar una vida de fe obedeciendo a Jesús. Por eso en esta mañana le hablo a mis hermanos. Por eso este mensaje es cómo debes conducirte en la casa del Señor. A continuación vamos a seguir viendo todos los parámetros que Dios nos dejó establecido, porque ¿sabe qué, mi hermano? La iglesia es la iglesia del Señor que Él pagó a precio de sangre con su vida en sacrificio y a Él le pertenece. Y nosotros como cristianos debemos vivir una vida conforme a lo que el Señor dejó establecido en su palabra, no conforme a mi criterio, a mi parecer, a mi entender, a mi sentimiento, a mi supuesto amor errado. No, mi hermano. Hace poco leí una noticia de una de las iglesias luteranas en Centroamérica que hace poco nombraron a la primer pastora trans. ¿Se da cuenta, mi hermano? No, porque hay que ser permisivo, hay que ser tolerante, hay que ser equitativo. Hermano, eso nada tiene que ver con el amor. Eso es violar la palabra de Dios y Dios me va a pedir cuenta a mí como a usted cuánto hemos violado la palabra de Dios y cuánto la hemos obedecido. Si verdaderamente tú tienes el Espíritu Santo que mora dentro tuyo, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad, a toda palabra, a toda justicia, a toda santidad. Él te ayudará
cada día más a obedecer la palabra de Dios. Mi hermano, espero que este domingo sea un domingo para reflexionar, para meditar y recordar que el mandamiento del Señor, el cuarto mandamiento es: honra el día de reposo, honra el día del Señor. Así que este día hónralo al Señor, con Él en tu corazón, en tu mente, leyendo su palabra, teniendo una vida cada día más de crecimiento a la estatura y el varón perfecto que es Jesús. Mi hermano, vamos a hacer una oración y finalizamos, y nos vemos el domingo siguiente para continuar con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de que tu palabra sea predicada, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, poderosa, Señor, y hará todo lo por cuanto tú la enviaste a hacer. Tu palabra hará todo lo que tú has dicho que ella hará, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar a cada mente, a cada corazón, Señor, y hacer conforme a tu voluntad. Gracias, bendito Dios, por nuestros hermanos que en este domingo están ahí escuchándonos, están ahí con nosotros compartiendo todos juntos como la familia de la fe que somos. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo siguiente. Que tengas un gran y hermoso domingo. Chao, bendiciones para todos. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.